noches a todos. Muchas gracias por estar del otro lado. Estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Realmente felices de poder transmitir la palabra de Dios en este tiempo. Tiempos tan complicados, confusos, y anhelo con todo mi corazón poder brindarles lo mejor en cuanto al discernimiento en las Escrituras. Bien, vamos al libro de Proverbios. Estamos realmente encontrando cosas muy interesantes y profundas en cuanto al libro de Proverbios. Proverbios activa y va desatando otros comentarios y nos hace recorrer mucho la Escritura, porque cada proverbio activa una parte de la Escritura. Digamos, como lo hemos dicho muchas veces, Proverbios es un libro de sabiduría práctica, es decir, aquel que cree en Dios y su justicia, estas cosas se van activando en la vida de las personas. Cuando nosotros creemos y confiamos en nuestro Dios, Él nos va guiando en sabiduría para poder poner en práctica todo lo que Él nos ha dicho, lo que nos viene diciendo también. Seguimos con la base que teníamos, Proverbios 10:27, seguimos con esa base, porque en realidad este proverbio es el que activa todo lo demás, porque es como la base, como si tuviésemos esa base allí, ¿no? Proverbios 10:27 dice: el temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Este proverbio centralizado hizo que se activaran los demás proverbios y que se activaran una serie de enseñanzas muy profundas que, si le prestamos atención, puede transformar nuestra vida, puede cambiar nuestra vida, nuestro pensamiento puede ser transformado si prestamos atención y con humildad delante de Dios nos acercamos y queremos entender. El siguiente proverbio es el 15:3, donde nos muestra que nadie puede esconderse de los ojos de Dios o de los ojos de Yahvé. Yahvé es el nombre personal del Dios de Israel o del Elohim de Israel. Entendiendo que el viejo pacto está totalmente escrito por hebreos a un pueblo como el pueblo hebreo, pero que nosotros, los que no somos hebreos, los que no somos judíos, podemos extraer muchas enseñanzas para nosotros. Tenemos que comprender eso. Por eso cuando Jesús habla, muchas veces no entendemos, porque nosotros tenemos una mentalidad occidental y hay que entenderlo con una mentalidad, hay que ir a las costumbres y usos de un pueblo oriental como es el pueblo judío, y poder entender también que Jesús, un judío, estaba hablando a judíos, o Jesús, un hebreo, estaba hablando a hebreos de la tribu de Judá. Por eso es que hay muchas cosas que no las podemos lograr entender hasta que no nos metemos un poco en entender usos y costumbres y el pensamiento judío. Entonces, para poder comprender esto, tenemos que ir siempre con una mentalidad no occidental, porque la mentalidad occidental es una mentalidad totalmente gentil, sino una mentalidad judía, una mentalidad. Y no estoy con esto diciendo que nos vamos a volver judíos, no, porque si no van a terminar pensando que estoy tratando de volvernos judíos, no. Estamos leyendo escrituras que fueron dirigidas a un pueblo como el pueblo hebreo. El Proverbios 15:3, donde nos muestra que nadie puede esconderse de los ojos de Dios, ¿sí? Vamos a ver Proverbios 15:3. Dice: los ojos de Yahvé, recuerden que Yahvé es el tetragrama o el tetragramatón de las cuatro consonantes hebreas con las que no sirve para nada hacer lo bueno,
Otros creen que Dios no los ve, por tanto se permiten pecar libremente. Y los más necios, según Salmo 14.1, los más necios dicen que no hay Dios. ¿Sí? Cuando todo muestra que hay una mente creadora, hay un Dios creador, ¿no? Entonces, la Biblia no dice que son ateos, dice que son necios. Los que dicen que no hay Dios son necios, no ateos. Ateo significa sin Dios, pero el que decide ser ateo es un necio. Esa es la definición que da Salmo 14.1. Creyendo, los más necios dicen que no hay Dios, creyendo que por negarlo, por negar a Dios, se saldrán con la suya, como si no tuviesen que rendir cuenta algún día delante de Dios. Nadie podrá escapar del escrutinio de Dios. ¿Qué es escrutar o el escrutinio? Significa también examinar, indagar, y no es una simple observación, es una observación aguda. Cuando comienzan los escrutinios en tiempo de elecciones, es una observación aguda de los votos que hay. Por eso es que algunos pasan por alto y pasan todas las cosas que pasan en las elecciones, porque ya en realidad no se convierte en un escrutinio, sino en un pasar por alto. Bien, pero ese es otro tema. Escrutar es evaluar en profundidad, ¿sí? Es evaluar en profundidad, es tener el ojo agudo y evaluar en profundidad. Entonces, podemos entender que por ese escrutinio de los ojos de Yahvé es que puede decir en el Salmo 58.11, en verdad hay galardón para el justo. En verdad hay un Elohim. Elohim, recuerden que significa Dios en el hebreo, Dios, la pluralidad de Dios, y un Elohim que juzga en la tierra. En el Salmo 62.12 dice, en ti, Adonai, que significa Señor, hay misericordia. Tú pagas a cada uno conforme a su obra. ¿Cómo puede Dios pagar a cada uno conforme a su obra si sus ojos no estuviesen vigilantes sobre cada ser humano en la tierra? Desde hace casi 6.000 años, cada ser humano en la tierra ha sido visto por los ojos de Dios. Entonces los ojos de Dios están escrutando. Vuelvo a leer, los ojos de Yahvé están en todo lugar. La gente piensa que se puede esconder de Dios. La gente piensa que se puede burlar de Dios. Fíjense que Gálatas dice que Dios no está siendo burlado. Dios no está siendo burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Y permítanme decirles, nunca es tarde para comenzar a sembrar lo correcto, a sembrar lo bueno, porque tiene recompensa. Vuelvo a leerlo. En verdad hay galardón para el justo. Esto dice Salmo 58.11. En verdad hay un Elohim que juzga en la tierra. Y fíjense que Salmo 62.12 dice, en ti, Adonai, hay misericordia. Observen esto, misericordia es ira retenida. Misericordia es no darnos a nosotros lo que merecíamos. ¿Qué merecíamos? El castigo y la muerte. Sin embargo, la misericordia de Dios hizo que Jesús, su Hijo, fuera a la cruz para que Él muriera en nuestro lugar, para que todo aquel que lo reconoce como Señor y Salvador y entiende que Dios nos quiere salvar a través de Jesús, su Hijo, resucitado, nosotros podemos tener vida, y vida en abundancia o vida eterna. Entonces dice, en ti, Adonai, hay misericordia. ¿Y cómo muestra Dios la misericordia hacia el ser humano que obra correctamente? Dice, tú pagas a cada uno conforme a su obra. Si Dios no escrutara, si Dios no examinara, no indagara, no observara agudamente a cada ser humano, ¿cómo haría para pagarle a cada uno conforme a su obra? No se podría. Entonces, es bueno, es
bueno hacer lo bueno? ¿Tiene recompensa hacer lo bueno? ¿Nunca escucharon ustedes la expresión, ¿para qué sirve hacer lo bueno? Para nada sirve hacer lo bueno, porque todas las cosas, porque los malos siempre se salen con la suya. Perdón, parece que se saliera con la suya, pero la justicia de Dios no es pasada por alto. Nadie puede burlar a Dios. Ese es el gran tema, nadie puede burlar a Dios. ¿Qué es lo que nos lleva muchas veces a hacer lo bueno, o a hacer lo correcto, o a asistir a alguien que está en necesidad? Algo dentro nuestro que nos hace felices cuando hemos hecho lo bueno, lo correcto, aun cuando, a pesar de que muchas veces por hacer lo correcto nos llevamos puesto las malas, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos ayudado a alguien y después nos paga mal? Bien, está bien, pero recuerden que la recompensa es tanto para el bueno como para el malo. Entonces, al malo se le recompensará por lo malo. ¿Qué será? Precisamente el castigo. Pero al bueno se le recompensará por su bondad. No, las recompensas son diferentes. Entonces, dice, tú pagas a cada uno conforme a su obra. Pablo confirma esto ya en el Nuevo Pacto, confirma esto en Romanos 2:6, hablando de todos los seres humanos. Pablo toma este versículo, dice, en ti, Adonai, hay misericordia, tú pagas a cada uno conforme a su obra, y él lo aplica en Romanos, en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 2, y dice así, 2:6, dice, tendríamos que leer todo, pero por ahora voy a leer esto. Dice 2:5, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, o enojo de Dios, ira, para el día de la ira, para el día de ira, y de la revelación del justo juicio de Dios. Justo juicio de Dios. Sepan ustedes que Dios es un juez justo, que pagará a cada uno conforme a su obra. Pagará a cada uno conforme a su obra. Entonces dice, del justo juicio de Dios. Nosotros muchas veces hemos escuchado o escuchamos, y hasta nosotros en algún tiempo hemos dicho que Dios es injusto. Sin embargo, la justicia de Dios es justa. ¿Sí? Es justa. Ya hemos venido hablando acerca de la justicia, pero miren, dice, el cual pagará a cada uno según sus obras. Nosotros pensamos muchas veces que las personas buenas y las malas van a ser recompensadas de la misma forma. Entonces ya no sería un Dios justo, ¿sí? Pero aquí nos habla del justo juicio de Dios, que dice que el cual pagará a cada uno según sus obras. Él no va a condenar igual o no va a recompensar igual al más perverso a la más perversa de las personas que se te pueden ocurrir, con aquel que ha vivido y ha hecho y ha actuado de la mejor forma toda su vida. No va a ser la misma recompensa. ¿Cómo podría ser un Dios justo o un juez justo recompensando de la misma forma? Entonces, Pablo dice, el cual pagará a cada uno, porque Dios nos ve a todos, pero nos mira, nos escruta individualmente. Cada uno de nosotros estamos delante de sus ojos. Por eso vuelvo a leer. 15:3 dice, los ojos de Yahvé están en todo lugar, escrutando a malos y buenos. Ustedes piensan que aquella persona que está en la selva o en la civilización más alejada y que ha actuado bien, aún sin conocer al Dios verdadero, va a ser
recompensado de la misma forma que aquel que escuchó muchas veces hablar de Dios y de su palabra y no obedeció nunca? Entonces podríamos decir, en todo caso, si la recompensa fuese igual o el castigo fuese igual, podríamos decir entonces que Dios es un Dios injusto. Pero sin embargo, y este capítulo 2 es impresionante, porque aquí no está hablando de aquellos creyentes que pertenecen a alguna congregación o a alguna iglesia. Está hablando de gente, de la gente que en el mundo practica las cosas buenas y las cosas malas. Porque ya viene hablando desde el capítulo 1, verso 18, de la depravación del ser humano. Y aquí está hablando ahora, fíjense, 2.6, el cual pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. La buscan, nadie se las da, la buscan. Pero ira e indignación a los que por rivalidad, es decir, por ser rivales de Dios o contrarios a Dios, desobedecen a la verdad y son persuadidos por la justicia. Es decir, comienzan bien, pero de pronto comienzan a hacérseles ofertas para actuar injustamente y toman ese camino porque son persuadidos. ¿Persuadir qué significa? Hacer cambiar de opinión. Por ejemplo, cuando Pablo dice en Romanos 8, para poder mostrarles, Romanos 8, dice... dice Dios, dice Pablo, que él ha sido persuadido, dice 8:38, porque he sido persuadido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa? He sido persuadido. Que Dios le ayudó a cambiar de opinión sobre ciertas cosas. Persuadir es ayudar, es cuando alguien te ayuda a cambiar de opinión sobre algunas cosas. Y acá tenemos un problema. Acá tenemos un problema. Cuando vemos en Romanos 2, vemos en Romanos 2, dice, pero ira, 2:8, pero ira e indignación a los que por rivalidad desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia. Es decir, alguien los hace cambiar de opinión para que comiencen a actuar injustamente. ¿Bien? Entonces, Dios va a recompensar lo mismo para quien busca honor, gloria e inmortalidad, que busca hacer lo correcto, busca que su nombre sea conocido por haber hecho lo correcto, que aquel que se va corrompiendo, poco a poco se va corrompiendo, comienza bien, pero se va corrompiendo y comienza a buscar aquellas cosas que pertenecen a la injusticia. ¿Les parece que Dios va a recompensar igual? Entonces ya no sería Dios un Dios justo. Claro que no. Entonces, nos advierte a través de Proverbio, los ojos de Yahvé están en todo lugar, escrutando a malos y buenos, escrutando a malos y buenos. ¿Hay dos grupos de personas aquí? Sí, simplemente malos y buenos. Simplemente malos y buenos. Recordemos que la iglesia no está aquí, no aparece la iglesia del Señor aquí, no aparecen los creyentes en Cristo, porque todavía Cristo no había muerto en la cruz, no había venido a la tierra. Entonces, aquí está hablando de malos y buenos simplemente, de los que conociendo la ley hacen según la ley y hacen lo bueno, y los que sin conocer la ley hacen lo que es ley delante de Dios, son ley para sí mismos. Entonces la recompensa para toda persona, esté bajo la ley o esté fuera de la ley, como eran los gentiles, la recompensa es siempre por la forma de actuar.
Entonces vuelvo a leer, en verdad hay galardón para el justo, es decir, recompensa para el justo. En verdad hay un Elohim que juzga en la tierra. ¿Y quién juzga? Un juez. Y Dios es el juez sobre toda la tierra. Salmo 62:12. En ti, Adonai, hay misericordia. Tú pagas a cada uno conforme a su obra. Fíjense ustedes que una persona, si actúa o está haciendo mal o actuando mal por ignorar, por ignorancia, porque no entendió, porque no conoce, es una cosa. Pero cuando una persona actúa o hace lo malo, conociendo y sabiendo que está haciendo lo malo, es otra. Entonces, hay personas, por ejemplo, que se oponen a la verdad sabiendo que es la verdad. Hay personas a las que uno le puede estar mostrando la verdad, poniéndosela en el rostro, y sin embargo nunca la va a obedecer. ¿Por qué? Precisamente porque eso es ignorancia supina. Eso es ignorar a sabiendas. ¿Entienden cómo es? Entonces, ¿la misma recompensa para unos y para otros? No, señor. Si no, dejaría de ser un Dios y juez justo. Bien, entonces, vamos con este panorama del verso 3 de Proverbios 15. Los ojos de Yahvé están en todo lugar, escrutando a malos y buenos. Teniendo en mente esto ahora, teniendo en cuenta que en Proverbios 15:3 dice que Dios examina a buenos y malos, es más fácil ahora, es más fácil entender cuáles son las súplicas y oraciones y peticiones que Yahvé le agradan. Mucha es la gente, porque ahora vamos a leer el próximo proverbio, el 15:8. Mucha es la gente que hace rezos, ¿sí?, oraciones y peticiones, pero no todos son del agrado de Dios. Porque no todos oramos al Dios verdadero. ¿Hay personas que oran a Dios? Sí, en el mundo hay muchísimas personas que oran a Dios, pero ¿oran al Dios verdadero? No, oran a su Dios. Eso no significa que sea el Dios único y verdadero, el Dios creador de los cielos y de la tierra, porque hay otros dioses falsos, y está el Dios de este siglo, Satanás. Muchos oran al Dios verdadero, al creador de todas las cosas, porque creen en ese Dios, y otros oran y adoran al oponente, al diablo, a Satanás, al Dios de este siglo, sabiendo que es el Dios de este siglo. Esto es lo que está sucediendo en el mundo. ¿Por qué el mundo va como va y hacia dónde va? Porque están siguiendo al Dios de este siglo, porque el Dios de este siglo le ha prometido poder, le ha prometido riquezas, le brinda todo lo que la gente quiere. Entonces terminan adorando al Dios de este siglo. Miren, veamos qué nos dice Proverbios 15:8 con respecto a la forma en que el ser humano se relaciona con una deidad. 15:8. 15:8 dice: abominación a Yahvé es el sacrificio de los impíos, pero la oración de los rectos es su deleite. La oración de los rectos es su deleite. Aquellos que tienen un corazón recto y oran a Dios, es su deleite. Aquellos que con humildad se acercan a Dios, deleitan el corazón de Dios. La rectitud proviene del temor de Dios. Y aquellos que temen a Dios, es decir, que reverencian, que respetan, que jamás levantarían su puño contra Dios, ni dirían barbaridades contra Dios, esos corazones rectos, cuando oran, deleitan el corazón de Dios, deleitan. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué le produce deleite en sus vidas? ¿Qué les produce deleite en sus vidas? ¿Alguna vez cada uno de nosotros tenemos algo que nos produce deleite? ¿Sí? Bueno, imagínate
lo que a vos te produce deleite. Y ahora trasladalo a esta imagen. Cuando una persona recta ora en humildad delante de Dios, produce deleite al corazón de Dios. Leo de nuevo. Abominación a Yahvé es el sacrificio de los impíos, pero la oración de los rectos es su deleite. Mire, en el mundo hay millones de dioses, ¿cierto? En el mundo hay millones de dioses. Por ejemplo, en la India se adoran 2 millones de dioses, ¿sí? En el mundo hay millones de dioses, pero solo uno es el Dios verdadero. El Dios creador de los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. La realidad es que Pablo llama a Satanás, el diablo, el Dios de este siglo. Esto lo pueden encontrar ustedes en 2 Corintios 4:4. Dice así. Dice, leemos desde el 3. Y si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó, fíjense cómo lo llama Pablo a Satanás, el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, el Dios de este siglo. Jesús lo llamó el príncipe del mundo, o el príncipe de este mundo. Cuando dice el príncipe de este mundo, está hablando de este sistema gobernado que yace bajo el maligno. Entonces dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es imagen de Dios, con Dios mayúscula. Entonces ustedes allí tienen 2 dioses, el Dios con D minúscula, que es el Dios de este siglo, y el Dios con D mayúscula, creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Entonces, las personas oran a un Dios o al otro. Aunque hay millones de dioses y millones de ídolos, el que gobierna este sistema es uno solo, el Dios de este siglo, Satanás, el oponente de Dios, el príncipe de este mundo. Y permítanme decirles, quiero enseñarles esto para que no cometan el error de decir hay una batalla entre 2 reinos. Permítanme decirles, reyes hay uno solo, el Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Satanás es un príncipe, entonces la batalla es entre un principado, porque tiene un príncipe, que es el principado de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas, príncipe de la oscuridad, y el Rey de Reyes, Señor de señores, el Rey de los siglos, el creador de todas las cosas, aquel que se merece toda gloria, alabanza y todo honor. Entonces, no hay 2 reinos, hay un principado de un príncipe y un reino de un rey, el rey que viene, el rey que establecerá su reino, que es rey sobre todas las cosas. Entonces no hay dos reyes, hay un príncipe y un rey. La batalla es entre un principado y un reino. Recuerden que el rey ya ganó la guerra en la cruz del Calvario. Lo que nosotros tenemos hoy son batallas, escaramuzas, luchas contra principados. La guerra ya la ganó el victorioso. ¿Y quiénes somos nosotros? Los que estamos del lado del victorioso, que ya nos dio la victoria. Ya tenemos la victoria. Entonces, ¿hay 2 dioses en el mundo? Sí. Uno que tiene D mayúscula, que es el Dios creador de todas las cosas. Y el otro tiene D minúscula, que es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, que está cegando a la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, vuelvo a leer Proverbios. Proverbios dice, 15:8, abominación, es decir, algo detestable, algo que le produce a Dios, le produce a Dios asco. Asco le produce a Dios. ¿Saben lo que es abominación? Algo que produce asco, algo que es detestable. Entonces, abominación a Yahvé es el sacrificio
de los impíos, pero la oración de los rectos es su deleite. Y podríamos decir, impíos es aquellos que actúan con impiedad, es decir, que no actúan con piedad, que no actúan conforme a la voluntad de Dios. Y los rectos son los píos, aquellos piadosos que actúan conforme a la voluntad de Dios. No que son perfectos, sino que actúan conforme a la voluntad de Dios. Bien, entonces vuelvo a lo mismo. En el mundo hay millones de dioses, aunque todos esos dioses, que son ídolos de palo, de madera, de yeso, están gobernados por demonios. Detrás de cada una de esas cosas hay demonios, pero hay un solo Dios que gobierna todas las cosas. El Dios verdadero, que es el soberano del universo, y el Dios de este siglo, de este sistema. La palabra siglo allí significa sistema. El Dios de este sistema sobre la tierra, que está gobernando. Entonces, hay un sector que ora al Dios creador y otro sacrifica al Dios de este siglo, porque Satanás, como copia todas las cosas, él quiere también ser reverenciado, él también quiere ser adorado. Entonces hay gente que se ha postrado, que ha caído postrada, que está postrada a los pies de Satanás. Y esas personas oran y adoran a Satanás. Y muchos de ellos saben que están adorando a Satanás. De hecho, el nuevo orden mundial, todo este sistema que se está gestando para llevar toda la humanidad, toda la tierra, llevarla al gobierno de un solo hombre, el anticristo, ese anticristo se levanta precisamente porque es el que quiere, Satanás, a través de esa persona, quiere llevarse toda la adoración. Ahora bien, entonces vemos que hay un sector que ora al Dios creador y otro sacrifica al Dios de este siglo. Escuchen bien esto. Detrás de cada imagen o cada ídolo está el diablo engañando a la gente. El escritor de este proverbio, y miren ustedes, esto lo voy a mostrar en una sola persona. El escritor de este proverbio, que es Salomón, y si no lo escribió él, por lo menos la compilación la hizo él, el escritor de este proverbio es el mismo que siendo joven deleitó a Yahvé con su oración. Y eso lo podemos ver en Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 3 al 14. Miren, tengan en cuenta esto. Capítulo 3. Vamos a ver. Leemos con mucha atención capítulo 3 del primer libro a los Reyes, verso 3 al 14. Y observen esto lo hace Salomón en su juventud, cuando recién inicia su reinado. Y Salomón amaba a Yahvé. Escuchen bien esto, porque les voy a hacer un relato o dos relatos de una misma persona. Y Salomón amaba a Yahvé y andaba en los caminos de su padre David, solo que sacrificaba y ofrecía incienso en los lugares altos. Los lugares altos eran los lugares donde los israelitas iban, por supuesto copiando a las naciones de alrededor. Los lugares altos eran o montes o montañas donde iban a sacrificar, porque era como estar más cerca de los dioses. Entonces iban a sacrificar a esos lugares altos, ¿sí? Que eso no era de la voluntad de Dios. Pero Salomón lo hacía como para Dios, lo hacía como para su Dios, como para Yahvé, ¿sí? Entonces dice, y ofrecía incienso en los lugares altos. Y el rey iba a Gabaón para ofrecer allí sacrificios por ser el lugar alto más importante. Salomón llegó a ofrecer 1000 holocaustos sobre aquel altar,
Y en Gabaón se apareció Yahvé a Salomón en el sueño de la noche, y le dijo Elohim, pide que te daré. Fíjense ustedes cómo describe el inicio de Salomón. Amaba a Yahvé y andaba en los caminos de su padre David. Y Salomón respondió, tú has mostrado gran misericordia a tu esclavo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti con fidelidad, con justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tú le has conservado esta gran misericordia y le has dado un hijo que se siente en su trono como en este día. Y ahora, oh Yahvé, Elohim mío, tú has constituido a tu esclavo rey en lugar de mi padre, David, aunque soy un joven pequeño y no sé cómo salir ni cómo entrar. Y tu esclavo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo tan numeroso que por su multitud no se puede contar. Da pues a tu esclavo un corazón que sepa escuchar. Fíjense por qué le agradó a Dios la oración de Salomón en este momento. Da pues a tu a tu esclavo un corazón que sepa escuchar. A ver, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y esta petición agradó a Adonai, agradó al Señor, por haber pedido Salomón semejante cosa. Y Elohim le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti una larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos. Fíjense que la importancia que tiene delante de Dios es la petición de Salomón. Lo que más le pidió Salomón fue sabiduría para gobernar a su pueblo. Fíjense, no le pidió otra cosa, pero miren lo que hace Dios en su agrado. He aquí cumplo, dice, ni has pedido para ti riqueza, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para discernir justicia. Más adelante vamos a hablar de la justicia y vamos a hablar de por qué a Dios le agrada el que va en pos de la justicia. Pero ahora vamos aquí. Dice, he aquí, cumplo tu ruego, dice en el verso 12, y te doy un corazón sabio y entendido, tal que no ha habido otro antes de ti, ni lo habrá después de ti. Y también te concedo lo que no has pedido. Le añade. Así riquezas como honores, de modo que no habrá entre los reyes hombre como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos para cumplir mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, te prolongaré tus días. Hasta ahí. Observen ustedes la belleza de esto, de esto tan maravilloso. Un jovencito, Salomón, un jovencito que a la muerte de su padre David tiene que gobernar, tiene que reinar sobre un pueblo tan numeroso y amado como es el pueblo de Israel. Sin embargo, este jovencito de pronto, en su vejez, se hizo detestable ante el mismo Dios que en su juventud había amado. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 11. Primer libro de los Reyes, capítulo 11. Fíjense cómo puede cambiar una persona, cómo puede cambiar tanto una persona. ¿No hemos visto en más de una oportunidad hombres de Dios que han comenzado bien, que han comenzado a caminar, que eran prometedores, caminaban bien, pero de pronto algo se subió a sus corazones, la soberbia, ¿sí? Se subió a sus corazones y ya no caminan de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Por qué creen que ha pasado todo esto en la iglesia? ¿Por qué creen que Dios hizo cerrar todas las iglesias o todos los templos? ¿Por qué? Por la injusticia que se vive dentro del mismo pueblo de Dios. Claro que sí. Los supuestos líderes se subieron al caballo de la soberbia, creyéndose ya que pueden
que pueden declarar, decretar, que pueden hacer cosas sin la intervención de Dios. ¿Cómo puede ser que una persona decrete, declare, cancele sin la intervención de Dios? Cuando oran parece que fueran ellos dioses. Es increíble que hasta tomen la sangre de Jesús como si fuera un amuleto y cubren todo con la sangre de Jesús. ¡Qué mentira grandiosa! Porque la sangre de Jesús lo más maravilloso que hizo fue ser derramada para cancelar nuestro pecado, pero no es un amuleto. Para eso Dios nos dio el Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos protege, el que nos cuida, el Parácletos, el que hace todo lo mismo que Jesús si Jesús estuviese en la tierra. Él tiene la autoridad. ¿Cómo puede ser que haya gente que se haya arrogado de tal manera la autoridad de decir yo declaro, yo decreto, yo cancelo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya hombres que en sus principios comenzaron bien? Comenzaron con humildad, con sencillez, comenzaron acercándose a Dios con humildad, con sencillez, y hoy quieren cancelar. ¿Dónde están los que cancelaban, los que decretaban que el coronavirus se caía, que el coronavirus era destruido? ¿Dónde están? ¿El coronavirus sigue tan vivo como hasta ahora? ¿Dónde están los que hacían milagros, supuestamente? ¿Por qué no salieron a la calle a hacer los milagros que tenían que hacer? ¿Qué pasó en el camino? ¿Dónde dejaron la humildad? ¿Dónde quedó la humildad? Fíjense lo que le pasó a Salomón, la caída de Salomón. Miren, Primera de los Reyes, capítulo 11, verso 9 al 13. Dice, esto está sucediendo, escúchenme, esto está sucediendo en su vejez ya, porque tomó tantas mujeres, amó a los dioses de esas mujeres. Y Yahvé dice en el verso 9, 11:9, y Yahvé se indignó con Salomón, porque su corazón se había desviado. Fíjense ustedes lo que sucede. Se había desviado de Yahvé, Elohim de Israel, o Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. El Espíritu Santo dicta al escritor de este libro de Reyes, cuando está dictando, deja escrito un recordatorio. Aquel jovencito que había estado delante de Dios, que le agradó a Dios porque le pidió sabiduría e inteligencia para discernir justicia. Ahora este viejo se ha desviado su corazón de Dios. Dice, quien se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiera otros dioses, ¿qué hizo? Siguió otros dioses. Pero él no observó lo que Yahvé le había ordenado. Entonces Yahvé dijo a Salomón, por cuanto esto ha estado en tu mente, Es decir, cuando ustedes vean en el libro de Eclesiastés, cuando ustedes miran en el libro de Eclesiastés, se van a dar cuenta que Salomón se dio a probar de todo, ¿sí? A probar de todo. No puedo decir que probó la homosexualidad porque no lo dice, pero a probar de todo. Dice, se entregó la sabiduría terrenal, por supuesto. Se entregó la sabiduría, pero guardando un poco de necedad, dice el libro de Eclesiastés. ¿Qué pasó con esa necedad? Lo llevó precisamente a cometer este gravísimo error. Por cuanto esto ha estado en tu mente, como veíamos recién, en el 15:3, Dios escruta la vida o escruta los corazones de los buenos y de los malos. Dios supo que esto estaba en la mente de Salomón. Dice, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado. De seguro rasgaré tu reino y lo daré a un esclavo tuyo, pero por amor a tu padre David, no lo haré en tus días, sino que lo arrancaré de la mano de un hijo tuyo.
pero no le arrebataré todo el reino, sino que le daré a tu hijo una tribu, por amor a mi esclavo David y por amor a Jerusalén que yo he escogido. ¿Saben? Cuando murió Salomón, el reino se dividió entre el reino del norte y el reino del sur, entre el reino de Israel y el reino de Judá. Dividido un reino que a su padre David le costó tanto unirlo. Israel y Judá era toda una sola nación. Recuerden ustedes que primero David reinó sobre Hebrón y después reinó sobre Jerusalén en conjunto con todo Israel. A su padre le costó sangre poder unir a esos dos reinos, porque estaban divididos. Bajo Salomón estaban peleados. David logra unirlos. Salomón ahora, por su insensatez, vuelve a dividir el reino. Entonces, hoy el término judío viene precisamente de Judá, no de todo Israel, sino de Judá, judío, Judá. Si quisiéramos hablar de todo Israel, tendríamos que hablar de los hebreos, pero resulta que de las tribus de Israel, las tribus del norte, no desaparecieron. Creo que recién hoy se están encontrando algunos descendientes del Israel propiamente dicho. Entonces, fíjense ustedes la insensatez de este hombre. Quiero llegar hasta aquí porque luego les voy a mostrar otro, de este mismo proverbio, les voy a mostrar otro ejemplo de lo que dice Proverbios 15:8. Proverbios 15:8 dice: abominación a Yahvé es el sacrificio de los impíos, pero la oración de los rectos es su deleite. En la próxima, porque no quiero extenderme mucho, en la próxima vamos a ver entonces la ocasión en que Elías y los profetas de Baal tienen cuando Elías invita precisamente a Israel a ver y a decidirse a ver quién era el Dios, quién era el verdadero Dios. Pero eso lo vamos a leer porque la lectura es larga e interesante. Así que en el próximo video, el próximo domingo, vamos a ver entonces primer libro a los Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 25 al 40. Y allí vamos a ver de nuevo la diferencia entre el sacrificio de los impíos y la oración de los rectos, ¿sí? ¿Cuál agrada a Dios y cuál detesta a Dios? Quiero llegar hasta aquí para que no se haga tan extenso. Y quiero orar. Oremos por favor, hermanos, oremos por nuestros hermanos. Oremos por aquellos que se han desviado, que vuelvan al camino, que vuelvan a aprender. A veces pienso, hermanos, honestamente, les abro mi corazón. A veces pienso, hermano, cómo necesitarían todo este tipo de gente sentarse de una vez y escuchar nuevamente a los que enseñan las Escrituras rectamente. Todos necesitarían volver a sentarse y escuchar y dejar de hablar tanta arrogancia, tanta insensatez y volver a los caminos, humillados en la presencia de Dios. Oremos por nuestros hermanos, porque quisiera realmente que nuestros hermanos vuelvan al camino, ¿sí? Todos aquellos que ahora se autoproclaman apóstoles, se autoproclaman profetas, y no digo que no haya don de profecía, quiero dejar claro esto, no digo que no haya don de profecía, porque Pablo habla de eso en el capítulo 14 de 1 Corintios. Así que si yo dijera que no hay profecía o don de profecía, que no hay profetas dentro de la iglesia,
estaría chocando contra eso. Pero no esta jerarquía de profetas. Hay una jerarquización de profetas, una jerarquización de apóstoles. ¿Cómo puede ser, queridos hermanos, que haya personas que se arroguen la jerarquía de apóstoles o la jerarquía de profetas? Hermano, sencillez de corazón, humildad. Dios te llamó a ser profeta, pues con humildad presentate delante de los hermanos con humildad. Si Dios te da profecía, gloria a Dios, aceptalo con humildad. Si Dios te ha dado la capacidad para enviarte con un apostolado, pero apostolado no en el sentido de jerarquía, sino apostolado en el sentido de enviado a ayudar, a asistir a las iglesias. Gloria a Dios, pero tomalo con humildad. Deja, por favor, la jerarquía. Deja de ser el jerarca. Deja He escuchado tantas veces hablar de aquellos que llevan las tiras, como si fuera esto un ejército y el mando, el alto mando y los infantes de marina. ¡Qué locura que es esto! Ojalá que esto se caiga de una vez, Dios quiera se caiga de una vez todo esto. Hermanos, a mí, la verdad que hasta cuando me están llamando constantemente pastor y maestro, yo sé lo que soy, sé lo que Dios me ha dado. Pero yo soy Marcelo, mi mamá me puso Marcelo. Nunca vamos a ver a Pablo haciéndose llamar apóstol. Ni los hermanos lo llaman apóstol. Y él cuando se presentan como un apóstol entre muchos, como un apóstol de Jesucristo. Porque ahí está el gran apóstol. Ton apostolón en griego es el gran apóstol del cual habla el libro de Hebreos, el gran apóstol, que es nuestro Señor Jesús. ¿Qué hacemos nosotros allí? Por Dios, yo no llego ni a siervo inútil porque todavía no he hecho todo lo que tenía que hacer, así que ni siervo inútil soy. Hermanos, con sencillez de corazón, llevemos adelante la obra de Dios para que Dios nos alcance mayor gracia, para que Dios nos ayude a ser mejores, realmente. Muchas gracias, mis queridos hermanos, gracias por acompañarme y nos estamos viendo en el próximo video porque quizás durante la semana pueda subir alguna otra enseñanza extra aparte de estas de proverbios que estamos subiendo los días domingo. Un abrazo grande, un abrazo grande, un abrazo grande, mis hermanos. Gracias a aquellos que me están escribiendo, gracias. Ya ahora no puedo decirles un abrazo grande, sino le voy a tener que dar un codazo grande porque nos tenemos que saludar con el codo. Dios los bendiga, los abrazo y les doy un buen codazo realmente para que puedan sentir realmente que los amo. Un abrazo grande, queridos.